diocesano de las familias. Con lo cual, si os dais cuenta, se trata de combinar lo formativo con lo celebrativo. De todas maneras, quien no tenga... Bueno, pues hoy 23 de octubre empezamos aquí en el Centro Diocesano de Espiritualidad el curso sobre la verdad del amor humano, documento que ha editado la Conferencia Episcopal Española y trabajo que está promovido por la Delegación Diocesana de Familia y Vida y el Centro Diocesano de Orientación Familiar, que está ubicado al lado de la parroquia de San Ramón Nonnato. Es un curso de formación que intenta integrar el estudio y la dimensión celebrativa en torno al matrimonio y la familia, y que es abierto a cualquier persona interesada por la temática que vamos a realizar. Se trata de mirar juntos, de comprender juntos y de intentar llevar a la vida este documento, La verdad del amor humano, en sus diversos capítulos. A la formación se invita también a ser integrada toda la dimensión celebrativa, la fiesta de las familias, la presentación de los niños, de forma que hagamos toda dentro de nuestra diócesis todo un camino como familias, hermanándonos también como familias, para realizar en el medio del mundo este anuncio que necesita escuchar, ¿no? Profundizar una antropología adecuada, una mirada del hombre que sea verdadera, que reconozca que la capacidad de amar la ha recibido, que para ser feliz y que su vida se cumpla es llamada a un amor, no a un amor relativo, a un amor que se reduce a un sentimiento como el mundo nos plantea, sino a un amor verdadero que implique todo nuestro ser, ¿no? ¿Cuál es la verdad de este amor? Ese es el trabajo que a todos os invitamos a realizar junto con nosotros. Bueno, el documento se enmarca en una realidad que fue la del Concilio Vaticano II. ¿Cuántos años hace el concilio? 50, 40 más o menos. O sea, ya hace tiempo, ¿no? Entonces, después de esos 40, 50 años del concilio, ha habido muchas reflexiones, ¿no? Entonces, la Iglesia, haciéndose eco del concilio, al igual que diferentes documentos que han salido, dígase, decidme documentos referentes a la familia. Familiaris Consorcio. ¿Qué más? Familia Santuario de la Vida. ¿Qué más? Directorio de Pastoral Familiar. ¿Qué más? Hay alguno más. La dignidad de la mujer, etcétera. Entonces, después, y luego hay una encíclica que a nivel moral es muy importante, que ¿cuál es? La Humane Vitae, y la otra, después de la Humane Vitae, ¿cuál es? VS, la Veritatis Splendor, ¿no? Pues después de toda esa serie de documentos se decide hacer una reflexión, ¿no? Y después también de una serie de años de historia y de recorrido sobre el tema del amor. La verdad que el documento está no solamente bien escrito y se entiende muy bien, sino que además refleja muy bien la situación que vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces, antes del Concilio Vaticano II, yo os pregunto, ¿cómo se vivía la teología del matrimonio antes del Concilio Vaticano II? Ni idea. ¿Cómo pensáis? A ver, vamos. Yo, como hay pizarra, me voy a aprovechar aquí. A ver. Antes del concilio se hablaba de los bienes del matrimonio. ¿Cuáles eran los bienes del matrimonio? A ver. Hijos. Los hijos. ¿Qué más? ¿Para qué? Bueno, tenéis abuelas o gente mayor en casa, lo tienen que saber muy bien. ¿Para qué se casaban antes las mujeres? Para tener hijos, ¿no? Para cuidarlos, ¿no? Que sería el cuidar a la familia. Y más o menos era eso, ¿no? Es decir, tú te casabas con el hombre que más o menos querías o que a lo mejor te tocaba, ¿no? Porque también antes del concilio había muchos matrimonios que estaban más o menos también apañados. Y luego tú te casabas, tenías los hijos que se decía que Dios quería, ¿no? Y ya está. Esa era la teología del matrimonio. No había más teología del matrimonio, ¿no? Pero es verdad que antes del concilio comienzan a surgir una serie de movimientos dentro de la vida de la Iglesia que empiezan a darse cuenta que la familia tiene una importancia. Por ejemplo, ¿qué movimientos surgen antes del concilio? Equipos de Nuestra Señora. ¿Qué más? ¿Cuál? El movimiento familiar cristiano. Surgen una serie de realidades. Es decir, muchos de los que estáis aquí de movimientos tienen su origen antes del concilio. ¿Por qué? Porque antes del concilio ya se percibe en este siglo XX una necesidad y sobre todo un cambio que ha habido antropológico. Vamos a ver, ¿hasta qué siglo más o menos
podemos decir que el planteamiento social era un planteamiento teocéntrico, donde Dios estaba en el centro, más o menos. ¿Hasta qué siglo pensáis vosotros? Hasta la modernidad, más o menos. ¿Cuándo es la modernidad? A ver, la historia, ¿dónde está la historia? Siglo XVI, más o menos, ¿no? Hasta el siglo XVI, más o menos, la sociedad era una sociedad teocéntrica, es decir, todo gira en torno a Dios, pero a partir del siglo XVI se da un giro. Entonces, el giro del teocentrismo es al antropocentrismo. ¿Quién es el centro de todo? El hombre. Entonces, claro, como el centro de todo es el hombre va construyendo su propia vida y si os dais dando cuenta, poco a poco, el hombre se va separando totalmente de Dios y el hombre va construyendo su propia vida al margen de Dios. Entonces, cuando llega el Concilio Vaticano II, que se vive toda esta situación y toda esta problemática que va existiendo, ¿por qué? Porque con el concilio os dais cuenta que también va terminando una época de cristiandad. La época de cristiandad, ¿por qué se caracteriza? A ver. Una época de cristiandad, ¿qué características tiene? A ver, vamos a hacerlo interactivo porque si no es un rollo esto. ¿Qué es una época de cristiandad? A ver. Yo me refiero más a la socialmente, ¿qué es una época de cristiandad? Todos cristianos, ¿no? Entonces todos somos cristianos por herencia, por cultura y porque es así, ¿no? Es decir, nuestras abuelas y nuestros padres tenían, por ejemplo, la estructura del catecumenado que tenemos ahora. No, porque yo recuerdo, a mí mi abuela me ha contado que iban a la iglesia, les daba el cura el catecismo con 6, 7 años y recibían la confirmación, la comunión, pues muy pequeños. Es decir, había un ambiente social y cultural cristiano. Claro, con el Concilio Vaticano II, ¿de qué año es el Concilio Vaticano II? A ver. 62-65, ya la sociedad está cambiando totalmente. Entonces, claro, nos damos cuenta que hay una transición, ¿no? Estamos pasando de una época de cristiandad a una época totalmente nueva. Y es la que estamos viviendo ahora, porque ahora todavía hay muchas personas que viven con esquemas de cristiandad, pero hoy en día nuestra sociedad actual no es una sociedad cristiana, sino que ya es una sociedad pagana. Pero pagana 100%. O sea, hoy los padres, no todos los padres, pero la mayoría de los padres transmiten la fe a los hijos. Y ya los abuelos, que son jóvenes, la transmiten. Tampoco. Hombre, hay algunas realidades que sí, pero en general. Entonces, hemos pasado ya a una sociedad que ya no es cristiana. Sí, pluricultural, plurireligiosa. La globalización, ahora asistimos al fenómeno de la globalización, es decir, el mundo actual es un mundo también interactivo, ¿no? Es decir, de repente tú mandas un correo electrónico y puedes mandarlo a Singapur o a la parte del mundo que quieras, ¿no? Por lo tanto, es un mundo nuevo, una situación nueva. Claro, a los ojos de la Iglesia, todo esto también es una revolución, ¿no? Porque significa también un cambio de esquemas, de planteamientos y de reformulaciones. Cuando la Iglesia Católica se había planteado, por ejemplo, el tema, como está ahora, que lo dijo el Papa en el último encuentro, del tema de los divorciados, cómo afrontarlo, cómo vivirlo, cómo ayudar a estas situaciones? Nunca. Cuando la Iglesia se había planteado, por ejemplo, con tanta fuerza el tema del aborto? Ahora. ¿Cuándo están surgiendo unas reflexiones profundas y bellas acerca de la teología del matrimonio, del amor, de la belleza de los hijos? Ahora. Es decir, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad donde también tenemos que dar respuestas. Porque sabéis que lo importante del cristiano no es solamente decir yo soy cristiano, sino que un cristiano tiene que estar bien formado para dar respuestas adecuadas. Hace poco me decía una señora, dice, he salido escandalizado de una celebración porque han dicho que la Iglesia no admite a los divorciados. Eso es mentira. Vamos a matizarlo, es decir, la Iglesia admite al divorciado y el divorciado puede comulgar. El problema es cuando tú como divorciado te has vuelto a casar. Eso es así. Pero no decir, tú por ser divorciado ya no puedes comulgar ni puedes estar en los sacramentos. Todas estas cosas tenemos que saber, porque luego en nuestras prácticas actuales viene la gente a nuestras comunidades y no sabemos qué respuestas dar. Entonces, de todas estas cosas habla el documento. Y de todas estas cosas vamos a intentar tratar. Entonces, nos damos cuenta que la situación actual es una situación que ha cambiado. Y fijaos, el título que es sugerente es La verdad del amor humano. Entonces, vamos a empezar parte por parte. El tema de la verdad. Decidme una cosa. Hoy, ¿la gente de qué habla? ¿De verdad o de verdades? De verdades. Y aquí tenemos el primer punto difícil. Qué difícil es hablar de la verdad del amor humano cuando estamos en un mundo donde hay muchas verdades.
O sea, en la situación actual y en el mundo actual lo que hay es un subjetivismo. Es decir, la realidad se mide no porque venga una autoridad y me diga lo que tengo que hacer, sino que la realidad se mide según mi conciencia y según mi criterio. ¿Por qué se dice que vivimos en una sociedad relativista? Porque el relativismo lo que pretende es llegar a un consenso en el que las distintas personas deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿O no es así? Claro, es decir, el tema del subjetivismo y las verdades, yo tengo mi verdad. Y cuando tú le dices a un chico joven, oye, pues esto no es así, te dicen, bueno, eso lo dices tú. Pero para mí no es lo verdadero. Los cristianos, sin embargo, hablamos de una verdad con mayúsculas. Claro, si os dais cuenta, yo creo que nos damos cuenta que actualmente hay una fractura. ¿Qué se ha roto? La relación verdad y amor. ¿Qué es el amor hoy en día? Eso es. Para unos es un sentimiento. Para otros, ¿qué es el amor? A ver, venga, por favor. Si no son preguntas tan difíciles, ¿eh? Un pasatiempo, bueno, no sé. La gente se lo toma muy en serio, ¿eh? Porque la gente se sigue casando y se quiere casar para toda la vida. Pero luego yo no sé qué pasa, que algo falla, ¿no? ¿Qué es el amor? A ver. Un sentimiento. ¿Qué más? Una donación. Una pasión, ¿no? Un compromiso. Claro, ¿cuál es el engaño actual? El engaño actual es, ¿dónde se pone la fuerza del amor? En la emoción y en el sentimiento. Claro, ¿qué ocurre? Que estamos perdidos. Hoy resulta que nos hemos levantado, y como decía una señora de la parroquia, dice, qué contenta estoy hoy. Dice, porque vaya día que ha hecho tan bonito. Dice, yo cuando yo estos días de sol me pongo tan contenta. Es decir, el sentimiento va y viene. Porque tú te puedes levantar por la mañana muy contento y por la tarde estar muy triste. Claro, si esa emoción, ese sentimentalismo lo aplicamos al amor, pues ¿qué ocurre? Que el amor, pues claro, dura lo que dura. Porque cuando tú te casas con una persona o cuando tú recibes la ordenación sacerdotal, al principio todo es muy fácil. Me parece a mí. ¿Por qué? Porque hay mucha ilusión, porque hay mucho sentimiento, porque hay mucha pasión y porque te comes el mundo con patatas. Luego te come el mundo a ti, ¿no? Pero claro, cuando va pasando la pasión, va pasando el sentimiento, vienen pues las dificultades, los problemas, el día a día, el tema del trabajo, el tema de los hijos. Entonces resulta que uno empieza a decir, pues ya no siento lo mismo que sentí antes cuando me casé contigo. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de estar contigo? Y entonces van a un gabinete y les dicen, nada, lo que tienes que hacer es separarte porque es lo mejor que puedes hacer o divorciarte. Claro, en vez de ayudar a la gente a que reflexione sobre dónde está el origen del problema. Y a veces el origen del problema está en una mala concepción del amor. Porque el amor, más allá del sentimiento y de la pasión, es una entrega, una donación y una maduración, que implica todos los elementos. Con esto no significa que el amor no tenga pasión y tenga sentimiento, pero no podemos poner toda la fuerza sobre eso, porque entonces resulta que destruimos no solamente el amor, sino también cualquier vocación. Porque la vocación no se puede sustentar solamente sobre el sentimiento. No sé si me seguís. Entonces, fijaos qué fractura tan grande. Si al amor lo hemos descafeinado y si al amor le hemos eliminado la parte de verdad, pues tenemos la sociedad que tenemos, ¿no? Es decir, una sociedad en la que no hay una verdad, hay muchas verdades. Claro, cuando viene la Iglesia Católica y saca un documento de estos y se lo presentas, por ejemplo, a los jóvenes, te dicen, claro, es que esto lo dice el Papa y los obispos. ¿Y a mí qué me dice el Papa y los obispos? Es decir, hay un problema de autoridad muy grande, porque es que esto pasa en las familias. ¿Tú quién eres, papá, para decirme esto? Y esto te lo dicen los hijos, ¿eh? O tú quién eres, Fernando, para decirme esto, para decirme lo otro. Hay una crisis de autoridad muy grande. Entonces, claro, ¿qué hemos hecho muchas veces también de Dios? Pues a Dios lo hemos convertido de un padre en un abuelo. El abuelo, ¿qué es lo que hace? Consiente. El padre educa. Y con Dios hemos hecho esto. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Dios pasa por alto todas las cosas. Mentira. Dios, ¿qué es lo que quiere? Que seamos felices. Digo yo, vamos, ¿no? Me parece a mí. Ahora, otra cosa es que la vida no sea tan fácil, pero Dios lo que quiere es que seamos felices. Y la felicidad, claro, ¿qué pasa con la felicidad? Que para llegar a la felicidad tienes que vivir un camino pues de entrega y de abajamiento. Eso es lo difícil. Y eso es lo difícil en el amor, porque el amor que implica entregarte, renunciar a muchas cosas, sacrificarte, y eso pues no gusta. Porque no gusta, pero tampoco gusta cuando eres cura y tienes que tener disponibilidad 100% para todas las cosas.
tampoco gusta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la fractura entre la verdad y el amor, ya no hay una verdad, hay muchas verdades. Otra fractura que existe, si os dais cuenta, muy importante. La fe y la moral. ¿Qué es esto? Que por una parte va mi vida de fe y por otra parte van mis actos. Porque a veces cuando hablamos de moral, la entendemos la moral como la moralidad. Y la moral tiene que ver con los actos que yo realizo cada día. ¿Qué ocurre hoy? Que nuestra fe va por un lado y nuestra vida va por otro. Sí, somos muy creyentes, sí, vamos a misa, sí, cumplimos con los sacramentos, pero luego resulta que vivimos como vive todo el mundo. Resulta que la Iglesia te propone, por ejemplo, como viene aquí en el documento, para vivir la verdad del amor humano se recomienda, por ejemplo, el uso de los métodos naturales dentro de la vida del matrimonio. Y los primeros los cristianos que dicen, anda ya, esto es una cosa del cura y los obispos. Y así con todas las cosas. Por ejemplo, aquí habla de la Humanae Vitae, todo el problema que hubo con el tema de la anticoncepción. Y decimos muchas veces nosotros, bueno, eso es que la Iglesia es una anticuada. Habla también del tema del divorcio. Y cuando planteamos el tema del divorcio, muchos dicen, pero si es que la Iglesia tiene que ser más abierta y admitir el divorcio. Entonces nos damos cuenta que la fractura entre fe y moral la tenemos dentro de la propia Iglesia, ¿eh? Porque los que no son creyentes, al fin y al cabo, pues muchos intentan ser coherentes con lo que viven. Pero hoy en día nos damos cuenta que por una parte a veces va la fe y por otra parte va la moral. Por una parte va la doctrina y por otra parte va mi vida. Y además que no nos hacemos ningún problema, ¿eh? Esto os lo digo yo desde la experiencia también de la vida de parroquia y de la relación con la gente. Pero ningún problema, con la conciencia totalmente tranquila. Pero es una distorsión grande. Porque si tú crees en una fe que luego se explicita en una doctrina y en una serie de compromisos, lo importante es que tú lo intentes vivir. Claro, una cosa es, y esto hay que matizarlo, que la propuesta de la Iglesia sea exigente y otra cosa es que a lo mejor yo, por las limitaciones que tenga, no la pueda vivir. Pero para eso tenemos que ayudarnos todos, ¿no? Pero la propuesta es la propuesta. Cuando Jesús en el Evangelio, por ejemplo, en Mateo 17, les dice, no se admite el divorcio porque en el principio no fue así, dice, y Moisés lo admitió por vuestra dureza de corazón, ¿qué significa? Que Dios nos llama a una plenitud. ¿Que es difícil vivir amando a una persona hasta el final? Es difícil, pero no es imposible. ¿Qué es lo que se nos plantea hoy en la sociedad actual? Que hay cosas que son imposibles. Y entonces, ¿qué es imposible hoy? Pues que un matrimonio tenga 5 o 6 hijos. ¿Y por qué va a ser imposible? El mundo te dice que no, que estás loco. Tú te encuentras con una mujer con 3 hijos y ya te dicen, ¿qué hija? ¿Tú qué eres? ¿Del Opus Dei o del movimiento no catecumenal? Pero bueno, ¿qué es esto? Pero es que esto lo dicen los propios cristianos, ¿eh? No os penséis que lo dicen gente de fuera. No, es que tú tienes que pensar en tu propia vida. No sé si me vais entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una fractura entre la fe y la moral. Hay una fractura entre la verdad y el amor. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que todo esto influye en una crisis más profunda, que es la crisis de la libertad. Claro, la libertad, ¿qué ocurre? Que la libertad se educa. Pero la libertad, ¿cómo se entiende hoy en día? Hacer lo que me apetece cuando quiero y como quiero. Más o menos, ¿no? Esa es la traducción, ¿no? Claro, esta no es la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque la libertad cristiana, ¿a qué va unida? Al amor. Y va unida también a la fe. Es decir, yo soy libre mientras sea capaz de amar y de responder también desde la fe al amor que he recibido. Esa es mi libertad. Es decir, mi libertad no es para hacer lo que yo quiero, sino que mi libertad está en relación a un proyecto. Un proyecto de Dios para mi vida, que quiere que sea feliz, ¿no? Entonces, claro, todo esto es un anuncio nuevo, porque esto la gente no lo conoce. Sí. Yo, Fernando. Fernando, pero es una propuesta, Sí. cristiana, pero es una propuesta para el hombre, con independencia de la... Efectivamente, ahí vamos a llegar. Es decir, el asunto de todo esto, que lo que quería plantear era que todo esto somos capaces de vivirlo, como decía Juan Pablo II. Dice, todo esto, dice, sucede en nuestro mundo actual, dice, porque hay falta de una antropología verdadera. ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre. Nuestra antropología actual, ¿cómo es? Racional. Una antropología en la que se dice, el hombre está hecho para satisfacer sus deseos. Y el hombre está hecho no solamente para satisfacer lo que desea, sino
para siempre querer tener más. Esa es la antropología actual, que es la antropología del consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la antropología cristiana es totalmente diferente, decía el Papa Juan Pablo II. Para dar respuestas a estos problemas de nuestro mundo, en el que la verdad y el amor se han roto, la fe y la moral van por un lado, dice, tenemos que buscar una imagen del hombre que corresponda verdaderamente a lo que Dios quiere. Esta es la tarea del cristiano, esta es la tarea de un COF, esta es la tarea de la delegación de familia y la tarea de los educadores también en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las escuelas lo que se construye son personas. Entonces, decía el Papa, hay que buscar una antropología adecuada. Y si encontramos esa antropología adecuada, que dice el Papa, que ¿dónde se encuentra esa antropología adecuada? En la revelación, efectivamente, en la Sagrada Escritura. Tú vas leyendo la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura te da una imagen del hombre que es verdad que no corresponde con la imagen del mundo actual, pero que es una imagen verdadera. ¿Por qué? Porque el hombre, en la Biblia, está hecho desde Dios recibiendo un amor para amar. Esa es la antropología verdadera. Y ese es el deseo del corazón. Entonces el deseo de la verdad, del amor humano, es que yo quiero amar de verdad. Y esto es lo bonito. O sea, la novedad del Evangelio y la novedad de la riqueza de Cristo del Evangelio es, yo es que te quiero amar a ti para siempre. Eso es una novedad, ¿eh? Porque si os dais cuenta, cuando uno va estudiando historia, la Biblia, en San Juan, en el capítulo de San Juan, dice, Dios es amor. Pues esto, que lo decimos todos los días, es una revolución, porque en la época de los griegos era impensable decir que Dios es amor. ¿Por qué? Porque el amor griego, ¿cuál era? El eros, ¿no? Entonces, el eros era un amor que de alguna forma te hacía sufrir. ¿Por qué? Porque el que ama sufre. Es un amor, es decir, el que ama es vulnerable. Entonces, el ser vulnerable significa que sufres. Cuando tú quieres a una persona, tú sufres. Creo yo, vamos. Porque si la quieres, cuando está bien estás contento, pero cuando está mal, sufres. Pues porque está mal, porque la quieres, porque la amas. Claro, y decía a los griegos, es imposible que Dios sea amor. Porque si Dios es perfecto, si Dios es el soberano de todos, si Dios es omnipotente, ¿cómo va a sufrir Dios? Y llegan los cristianos y afirman, Dios es amor. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es decir, es una gran novedad. ¿Por qué? Porque es decir, que el corazón de Dios es un corazón hecho para amar y por amor. Y esta es la antropología. Y esto es lo que quiere Dios para nosotros. Que descubramos ese amor que hemos recibido para poder transmitirlo a los demás, ¿no? Entonces, sí. ¿Algún aporte de la antropología actual a esa bíblica? ¿Le algún aporte? Sí. Desde luego, mira, todas las catequesis... Pero más cosas. Sí. Por ejemplo, en toda la reflexión que hace Juan Pablo II sobre las catequesis del amor humano, ¿no?, que están editadas en la editorial Cristiandad, eso es toda una reflexión de la revelación, es decir, de la Biblia, en la que se recogen una serie de catequesis que nos hablan sobre el tema del amor y sobre el tema de la antropología, ¿no? Entonces hay todo un estudio completo, ¿no?, y de cómo dar respuesta a los problemas actuales. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que el curso que tenemos planteado viene, yo creo que sobre todo, a hacer referencia a que en el amor existe una verdad, pero no una verdad cualquiera, ¿no?, ni una verdad a nuestra medida, sino una verdad que está contenida en la revelación y una verdad que nos ayuda a crecer como creyentes. Además, yo creo que la verdad del amor humano, como esta está referida, dice orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, en este documento se nos va a hablar de la verdad del amor humano, pero el amor humano referido ¿a qué realidad? ¿A qué realidad? A la matrimonial. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis espiritualidad matrimonial. Nosotros los sacerdotes vivimos espiritualidad sacerdotal, que son dos espiritualidades diferentes pero complementarias. Entonces el cura no puede vivir como el casado, pero el casado no puede vivir como los curas, ¿no? Entonces la espiritualidad matrimonial es muy importante, porque para vivir una buena espiritualidad matrimonial hay que también partir de una buena humanidad, de una buena antropología. Una buena antropología fundamenta una buena espiritualidad. No sé si me entendéis. ¿Por qué? Porque luego el fin que queremos es el siguiente, que se dice en teología moral. ¿Cuál es el fin? El fin es que seamos hombres y mujeres virtuosas. Dice, ¿qué es la virtud? ¿La virtud qué es? A ver, ¿qué se entiende hoy por virtud? Valores positivos, virtud y valor. Hoy un virtuoso, ¿quién es? Un tío que toca muy bien el piano, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿qué?
aunque mete muchos goles, claro, eso es un tío virtuoso, ¿no? Y sin embargo, la palabra virtud, si la referimos a la época griega, es mucho más profunda, porque ¿quién es el virtuoso? El que sabe elegir lo que le conviene en cada momento, que eso es lo más difícil. Entonces, eso sería, una buena espiritualidad es la que te permite elegir entre diferentes bienes el bien verdadero. Y ahí está lo difícil, ¿eh? Porque esto habitualmente nos pasa, ¿no? En el matrimonio, en la vida sacerdotal. ¿Qué es lo que tengo? Entre 3 o 4 cosas buenas, ¿cuál es la que conviene? Por eso la educación tiene que ser una educación en virtudes. Nosotros como creyentes tenemos que vivir como personas virtuosas, sabiendo elegir lo que nos conviene, y toda esta línea, ¿no?, de estudio y de pensamiento. Claro, desde este punto de vista, ya termino porque son las 9 menos cuarto, yo quería decir que el documento, a medida que vayamos trabajándolo, ¿no?, y a medida que vayamos introduciéndonos en los conceptos que se van hablando y se van relatando, es, sobre todo, como dice, un anuncio de esperanza. O sea, este documento no tiene la intención de decir aquí viene la Iglesia reprobando y prohibiendo todo lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, sino que es un documento que está planteado desde la esperanza. Y la esperanza es que todos los que estamos aquí, que trabajamos en diferentes realidades, pero que estamos con matrimonios, con familias, tenemos que llevar el anuncio del Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buena noticia, y el matrimonio es una buena noticia. El matrimonio, como la familia, son un regalo. Y entonces vosotros que tenéis la suerte de poder vivirlo, muchos estáis en movimientos, que eso es una suerte, poder estar en un movimiento donde puedas vivir la fe, donde puedas compartir la fe, donde te ayuda a crecer, que eso lo llevemos a los demás. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido gratis lo tenemos que dar gratis a los demás, ¿no? Entonces el documento está escrito en esa clave de esperanza. Por eso se entiende muy bien, no es un documento farragoso, ¿no?, y un documento que tenga unas palabras muy técnicas y tecnicismos, sino que es un documento que ya veréis como poquito a poco lo vamos leyendo y lo vamos entendiendo. Cuando se habla, por ejemplo, del tema del cuerpo, ¿no?, la corporeidad, el lenguaje del cuerpo. Cuando se habla de aquello que dice San Pablo en los Efesios, dice que es el matrimonio, es la realidad de la unión de Cristo con la Iglesia. Y va desglosando y describiendo qué significa esa unión, ¿no?, de Cristo con la Iglesia. Entonces, todo eso nos ayudará a entender también que frente a esto nace la ideología de género que vemos hoy. ¿Qué dice la ideología de género? Que cada uno puede construir su propia orientación sexual. Tú no naces como hombre y mujer, sino que tú lo construyes. Y construyes tu propia identificación sexual. Y además te dicen que históricamente el tema de la heterosexualidad ha sido algo impuesto socialmente y culturalmente, especialmente por la Iglesia Católica. Entonces la ideología de género te dice, no, es que tú puedes elegir. Y no es elegir, sino que tú puedes construir. Y así lo va hablando poquito a poco el documento, ¿no? Entonces, por eso os digo que es un documento que no tiene desperdicio, que se lee muy bien, que lo podéis compartir también en el matrimonio y que sería muy bueno que para las siguientes sesiones tuvierais todos el documento y fuerais leyendo el capítulo que corresponde, que tampoco son muchas páginas, para luego poder tener un pequeño diálogo.